Este espacio es auspiciado por... Los préstamos personales de Banco Provincia te acercan a tus sueños. Conocelos en bancoprovincia.com.ar. Bolsa, acciones, mercados, subir, bajar. ¿Será timba? Averigualo en El Inversor Bolsero. Muy buenas noches a todos, bienvenidos a una nueva edición de este Inversor, esta vez versión bolsera, junto a mi amigo Claudio Sucho Vicky, que llega en unos minutos para tratar de ponerlos al tanto de todo lo que ha sucedido en la semana en términos de los mercados, cómo se han ido moviendo y cómo están funcionando acorde a un crecimiento en los niveles de actividad. Hace poco veíamos un crecimiento fuerte en el estimador mensual industrial, que crece 6,6% en el mes de junio de 2017, y lo que vemos, que es interesante, es que el Merval se ha comportado con una suba bastante fuerte durante este primer semestre, en el cual la actividad todavía no repuntaba tanto. Si medimos el primer trimestre, no era tan fuerte lo que había aumentado. En el último tiempo de 2016 pasaba algo similar, la actividad caía, el Merval aumentaba, y ahora se está dando algo paradójico, que es que la actividad está creciendo y el Merval, sin embargo, está corrigiendo. De hecho, hoy corrigió 0.30 abajo, 21.522 puntos. Tenaris y Cepu fueron las acciones que más cayeron en lo que respecta al panel líder, en lo que respecta a este índice. Se ubicaron en torno a una caída del 2,2% y 3% respectivamente. ¿Qué está sucediendo con el dólar, que estuvo en boca de todos en este último tiempo? Recordemos que el viernes había alcanzado un máximo de 18.01 el minorista. Hubo una intervención del Banco Central con 305 millones de dólares en esa misma jornada para tratar de calmar la divisa. Además intervino en el mercado secundario de las LEVAX, llegando a una tasa de más del 27,5% aproximadamente, y luego se redujo y cerró en niveles de 26,30, pero lo que estamos viendo es que la expectativa de devaluación primero tuvo una fuerte venta por parte del Banco Provincia en la jornada del viernes, y además una suba tratando de atraer inversores nuevamente hacia los pesos. Así dejan de invertir en los dólares. Estaremos analizando todo como nos pedían también, y bien nos recordaba hoy Yamile, a quien saludo. Yami, ¿cómo estás? ¿Cómo va, Santi? ¿Cómo va, Clau? Bienvenido al programa. Muchas gracias. ¿Llegaste? Sí. Vamos a hablar un poco de energía, qué está sucediendo en todo este sector, que era una de las consultas que tenían nuestros oyentes, así que les agradecemos obviamente también por ello. En lo que respecta al mercado externo, el Dow Jones 0.33 arriba, 21.963 puntos, casi 22.000 puntos y máximos para este índice. El S&P 0.24 arriba, 2.476 puntos. El Nasdaq 0.23 arriba, 6.362 puntos para este índice. El petróleo volvió a tener un recorte, no logra romper esa barrera de los $50, hablando del WTI, ya que el Brent se encuentra por encima en $51.50. Claudio. Un par de observaciones, muy buenas noches a todos. La primera, que tiene que ver con el marco internacional, recién decías, Dow Jones, todos los días bate un nuevo récord, en este caso impulsado por los balances de las compañías. Y hay un motivo, que es la devaluación del dólar, sobre todo para todas aquellas multinacionales que tienen negocios alrededor de Latinoamérica. La valorización de las monedas, salvo en Argentina, de las mayorías de estas monedas regionales con respecto al dólar, hace que hayan subido mucho más sus utilidades, porque finalmente facturan las multinacionales en moneda de origen, representan más dólares y eso más utilidades. Apple es la que en el postcierre también, por balance... 6.30 arriba. 6.30 arriba, reflejada por el balance. Eso en el contexto internacional, por lo tanto los fundamentos le están ganando a la macro. Estamos todos muy preocupados. Hoy, ¿sabés quién habló? Vos ni lo conocés. Yami, vos menos todavía, pero fue un referente en mi época. Cuando yo tenía tu edad era Dios. Bueno, Dios siempre fue Bilardo, pero el otro, Alan Greenspan. Y él se hizo famoso. No lo voy a conocer a Alan Greenspan. No, pero vos no habías nacido. No, pero bueno, lo tuve que estudiar. 16 años consecutivos presidente de la Reserva Federal, antes que lo reemplace Ben Bernanke. Y él siempre se hizo famoso por la burbuja exuberante que planteaba sobre el Dow Jones cuando valía 6.000 allá por los 6.000, 6.000 claro. valía allá cuando
hizo esta reflexión. Después tuvo razón porque vino una corrección bastante fuerte, sobre todo en el Nasdaq. Pero bueno, 6.000 era exuberante esa suba, hoy estamos hablando de 22.000. ¿Qué le parece exuberante ahora? El valor de los bonos del Tesoro americano. Dice que finalmente, y esto muchos analistas piensan que es la verdadera amenaza que tienen los mercados, que es cuando en algún momento salte este déficit fiscal que tienen la mayoría de los países del mundo financiado o con emisión o con, en este caso, mucha deuda. Y esa deuda vale cero, que no representa el verdadero riesgo que existe finalmente en el mundo. Cada vez más endeudados y cada vez más baja la tasa. A eso se refería, entre otras cosas, hoy Alan Greenspan. Y una sola cosa para agregar en lo que decías. Importante la pérdida de la volatilidad en el dólar. Si el dólar se queda estable, hay menos chances de que se traslade a inflación y sería bastante entonces exitosa, si esto sucede, la devaluación que tuvimos, este reacomodo de 2 pesos que tuvo el dólar, porque finalmente nos pone más a tono con el presupuesto. Era difícil de pensar. Ayer escuchaba a Marcos Buscaglia en un muy buen razonamiento, donde él agarraba y decía, vos pensás que Argentina tuvo, lo que más vende subió un montón de precio, la soja. Sí. Sigue teniendo un déficit fiscal enorme y siguió consiguiendo dólares por todos lados. Todos los países vecinos revalorizaron su moneda y tu principal socio comercial, el real, se valorizó un montón. Por lo tanto, si yo te doy todos los fundamentos económicos que pasaron en los últimos 3 meses, el dólar tenía 0 motivos para subir. Al contrario, es por esta incertidumbre política. Si esto queda acá y más o menos lo tienen controlado, como es la imagen que quieren dar, y muchos salieron a respaldar eso, que el dólar va a valer lo que el central quiera, porque tiene los instrumentos, bueno, habrá sido una devaluación relativamente exitosa que puede, en este caso, más que perjudicar, impulsar un poco a las economías. Y el tercer dato tiene que ver con Brasil, que tiene que ver también con alguna suba del dólar. Ayer me contaba un fondo muy importante de una venta muy grande que hizo en Argentina para invertir directamente en Brasil. Sí. Y ese es uno de los puntos, y tiene que ver con la reforma laboral también en Brasil. Pero no estoy hablando de un tipo que compraba acciones y vendía acciones, o compraba bonos y vendía bonos. Una empresa que se iba a instalar en Argentina, óptica, muy fuerte, que decidió la planta realmente instalarla en Brasil. Ante los riesgos políticos de cada uno, había decidido Argentina, obviamente, pero viendo los últimos acontecimientos y no había hecho la inversión todavía, y viendo la reforma laboral, dice, y la verdad que acá 2-3 años lo veo mejor. Por lo tanto, si veo el vaso medio lleno, es una muy buena noticia de que Brasil empiece a crecer fuerte porque nos arrastra a nosotros. Si veo el vaso medio vacío, vamos a perder más competitividad, pero no por el tipo de cambio, sino porque finalmente producir en Brasil, entre los costos laborales y demás impuestos, y la verdad que muchas empresas de economía real lo van a pensar 2 veces. Muy bien, les recordamos a todos los oyentes, vos que estás ahí del otro lado, si te querés comunicar con nosotros, nos podés hacer a través del Facebook y el Instagram, nos buscas como Equipo Bulat, a través de Twitter, @Equipo Bulat, o nos mandas un mail a equipo.bulat@gmail.com. También nos podés llamar a nuestro teléfono 47800217. 2 puntos que hago ahí, Claudio. La última liquidación de divisa fue de 406 millones de dólares y viene subiendo en las últimas 4 semanas. Todo lo que respecta a la liquidación tiene que ver también un poco con la suba en el tipo de cambio. Actualmente 13.504 millones. Pero no del central, o sí del central. No, estoy hablando de liquidaciones de divisas de granos, de exportadores, exactamente. Ahora está perfecto. Con lo cual, 13.504 millones de dólares, lo que deja un resultado 9% menor a lo que fue 2016. Recordemos que no es tan comparable a 2016 porque había mucho pisado de 2015. Luego el levantamiento del cepo se empezó a liquidar mucho más. Pero bueno, así estamos parados en términos de liquidación de divisas. Por otro lado, y lo último que tiro es que hoy es, de acuerdo con los datos del Ministerio de Industria, Comercio Exterior y Servicios de Brasil, la balanza comercial bilateral entre Argentina y Brasil arrojó un déficit en contra de Argentina de 800 millones de dólares, que resulta casi 3 veces más elevado al del mismo del año pasado y el más alto de la historia. Un tema también, pero se basa en 2 cosas, básicamente un fuerte incremento de las impos, que crecen 48% interanual, lo proveniente de Brasil, y una reducción de las exportaciones de nuestro país de 5,3%. Puede tener que ver también con la situación actual de Brasil, ¿no? Señores, pequeño editorial, no me voy a perder de hacerlo en este momento. O dejamos descansar un poquito a los oyentes. ¿Qué decís, Yami? Como vos prefieras. Dejamos descansar un poquito. Lo podemos hacer después.
Como todos los martes, comenzamos este programa que se llama El Inversor Bolsero, escuchando un poquito de música. Robbie Williams, Putting on the Ritz. Have you seen the well-to-do up on Lenox Avenue and that famous thoroughfare with their noses in the air? 21 y 16 minutos. Seguimos en esta idea del equipo Bulat que se llama El Inversor Bolsero. Santi, perdón, vos me conocés ya. Sí. Llevamos bastante Un montón. tiempo trabajando juntos. No soy de enojarme mucho. Para nada. Si no, ya me hubiera mandado. No, al contrario, un genio. ¿Cómo te fue hoy en la mañana? Impresionante. ¿Le contamos a la gente? Mucha atención, mucha atención. ¿Debutaste? ¿Qué? No, hoy. Hoy empezamos, me levanté 4:30 de la mañana. Seguimos acá. No, estuve ahí con el equipo de No Somos Nadie en la Radio Metro, espectacular, la verdad, una repercusión enorme. Y bien, tocando bastantes temas, todo lo que había salido desde INDEC. Pero lindo, un lindo equipo se ha formado, así que espero cumplir con las expectativas que tienen los oyentes de allí, que sé que son muchísimos. Y te recibieron lindo. Sí, el mejor mucho recibimiento y sí. Tarea difícil tenés, porque José del Río... Un maestro. Un genio. La verdad que yo me saco el sombrero con José y le digo, bueno, nada, ojalá. No creo que lo escuche, pero la verdad que un maestro me ha ayudado muchísimo. Se ha sentado conmigo a tomar un café, me ha mandado un mail gigante dándome recomendaciones y en el día a día me dijo, consultame lo que quieras. Una persona gigante a quien respeto y le debo obviamente mucho. Muy bondadoso, bondadoso de Totalmente, su parte. totalmente. Bien, bueno, no soy de enojarme mucho y menos de levantar, pero hoy a la mañana me levanté leyendo algo que me pareció lamentable de parte de un gran, yo te diría, de un tipo muy relevante para la política argentina y para el país, quizás uno de los más importantes del país, que se llama Sergio Massa. Él tuiteó y puso que el gran jugador de nuestra economía son las pymes y que el mercado de capitales representa la timba financiera. Para mí me parece lamentable la descripción. Y repito, primero por ser un tipo muy relevante y muy formador de opinión. Te digo, uno de los protagonistas, si quieren, de la política argentina. El mercado de capitales, por definición, es convertir el ahorro en inversión. Y esa inversión que sea productiva. Y no hay país desarrollado en el mundo que no tenga un mercado de capitales desarrollado. Y quizás él le tenga que consultar a su grupo, porque gracias a Roberto Lavagna, entre otras cosas, fue uno de los impulsores del mercado PYME en el mercado de capitales. Mucho esfuerzo de la bolsa, etcétera, pero Lavagna le dio el puntapié inicial, nos ayudó un montón en aquel momento y hoy hay más de 17.000 pymes que ofrecen productos en el mercado de capitales y se financian mucho más barato que los bancos. Porque el financiamiento no es timba, el financiamiento es alcanzar las oportunidades que alguien que no tiene billetera, porque si no, solo va a acceder al mercado aquel que tiene billetera, porque los bancos le prestan plata solo a los que tienen patrimonio, no prestan sobre flujo. El que presta sobre flujo es el mercado de capitales. Y gracias a eso uno puede, lo que decía muy bien tu viejo siempre, Santi, no confundir distribución con movilidad social. La movilidad social se logra cuando alguien con buenas ideas recibe el financiamiento para poder desarrollarlos y no la tiene que vender a alguien que solo tiene el capital. Porque si no, sería solo para los que tienen grandes capitales. Y ese punto me parece relevante marcar. Y otro que quiero marcar, también a modo editorial, lo que lastima nunca es la libertad. Es mucho mejor tener libertad y que la libertad sea un activo a que la libertad le tengan miedo a la libertad. En este proceso es muy difícil, para mí, muy importante marcar que la culpa de los males argentinos, porque también se lo escuché, no son ni las privatizaciones ni tampoco muchas veces el Estado, son los monopolios. Lo que está mal es el monopolio, sea privado o sea del Estado, que no hay competencia. Sin competencia no hay libertad de decisión y a veces te tienen de rehén. Y el Estado a veces genera monopolios de decisión también, donde es muy difícil competir. Si salen a tomar todo el crédito y no dejan para los privados, si es muy grande. Muchas veces creo que ellos quieren un Estado muy grande, que no significa Estado eficiente, solo un Estado grande para ellos tener lugar donde ir, para ponerse sus puestos. Y siempre que invierto en acciones, y si hay un consejo que le puedo dar a los oyentes con respecto a la inversión en acciones, es que nunca inviertan en aquellas empresas donde se pagan más de honorarios que de dividendos. Entonces vos miralo, porque si no las empresas están en función solo de sus dueños, que se llevan vía honorarios y no de los accionistas que aportan el riesgo y terciarizan ese management. Está muy bien que ganen muy bien. Pero cuando los honorarios son más importantes que el dividendo, yo empiezo a mirar de reojo. Cuando en el Estado ganan mucho más de lo que gana el esfuerzo privado, y el esfuerzo privado es castigado con el 60 o 65% de presión tributaria sin servicios a cambio,
empiezo a sospechar si vivimos en una sociedad justa. ...21:21, grandes inquietudes teníamos de nuestros oyentes por el tema energético. Y nosotros prometimos, como no sabemos, llamar al mejor. ¿Quién es el mejor para nosotros? El amigo Daniel Gerold, ingeniero, titular de la consultora G&G, en este caso Gerold & Gerold. Daniel, qué placer saludarte. Muy bien. Daniel. No está. No está. Cortóse. Bueno, veremos. Bueno, Claudio, un dato que te quería tirar con respecto a esto que estabas hablando. ¿Qué pymes se financian en el mercado de capitales? Industriales, un 35%. De servicios, un 32%. De comercio, un 18%. Este dato se lo robo a Leandro Fisanotti, pero sacado con fuentes CNB. Así que nada, para dar una pequeña salida también a lo que venías contando, que es totalmente cierto y lo pueden ver todos ahí en la CNB. Y la segunda derivada de ese trabajo, que también está muy bueno, le agradecemos a Leandro, y en este caso a la CNB que lleva, ahí está, CNB, Comisión Nacional de Valores, Exacto. Finalmente, es la federalización de las pymes, porque también dicen de dónde son, y la mayoría de las pymes que se financian a través del mercado de capitales son federales, no están en capital federal. Están fuera Exacto. de capital Exacto. federal. Y esa distribución también me parece muy relevante para marcar. Inversiones de corto, mediano o largo plazo. Te contamos qué considerar en cada caso. El inversor bolsero. Ahora sí, ya lo había presentado antes, recuperamos la comunicación. Daniel Gerold, ¿cómo estás? Hola Claudio, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Un placer saludarte. Mira, teníamos muchas dudas y nosotros no sabíamos responder. ¿En qué anda la política energética argentina? Pasó casi 2 años desde que hubo este cambio de conducción. ¿Estamos mejor? ¿Estamos peor? ¿Cómo ves el camino? Bueno, qué pregunta compleja. Tenés 1 hora y media para contestar. Sí, no, bueno, hay avances dentro de una circunstancia bien difícil, ¿no? La circunstancia bien difícil es que se parte de un sector de gas y electricidad con tarifas ínfimas que apenas cubrían el 10% del costo, y el gobierno se enfrenta con la tarea de ir regularizando eso y subiendo las tarifas, lo que genera una enorme antipatía y mal humor en los distintos sectores de la economía. Y ese camino está a mitad de recorrer y encuentra mucha resistencia política, social, de la gente, y mal humor, impacto económico, etcétera, etcétera. Y eso en un contexto de precios internacionales bajos, o sea, si valiera más el petróleo, el problema se duplica. Después, el gobierno ha encarado inversiones y ha favorecido la inversión privada para generar energía eléctrica, ¿sí? Y está materializando eso en rápido término. La demanda no crece mucho, entonces no hay tantos problemas de corte de electricidad, que era un mandato así casi generalizado, que nadie quería que le cortaran la electricidad, y en eso ha habido progresos. El gobierno regularizó las tarifas de las empresas eléctricas, de transmisión y de distribución eléctrica, lo mismo con las de gas, un proceso que tiene 3 etapas de ajuste de tarifas, con compromisos de inversión de las empresas, y eso está mejorando, y yo soy bastante optimista que eso, bueno, va a andar bastante bien. Donde no anda tan bien es en la producción de petróleo y de gas, ¿sí? Que el gobierno está más demorado y que también la normalización de ese sector es bastante más difícil, ¿no? ¿Y eso es por falta de inversión, por error de política, por falta de incentivos, por qué es a propósito? Mira, yo creo que el gobierno tiene una vertiente del gobierno que es bastante dogmática, que dice, bueno, hay que liberar todo, hay que ir a los mercados internacionales, los precios internacionales, y en petróleo y combustibles eso implicaba bajar los precios en dólares, que es lo que ha sucedido. Se había empezado en el 2014 Kicillof a bajar los precios internos, ¿no? Entonces, eso
¿qué hace? Al reducirse los precios internos en dólares y el precio del petróleo, para converger a los precios internacionales, que es lo que sucede exactamente en estos días, eso ha producido una caída de la inversión brutal en petróleo, que ha llevado a una caída de la producción, que lleva a una caída de la inversión, que lleva a una caída de la producción. Entonces, es un tirabuzón esto, sin que haya un beneficio por ir a los precios internacionales, porque el gobierno encara esto, ¿no? Yo he tenido discusiones con economistas en el gobierno, funcionarios importantes, que dicen, no, porque esto no puede ser, es un robo, se subsidia a las petroleras, qué sé yo, porque la nafta está cara, etcétera. Y bueno, sí, estaba un poquito más cara que lo internacional. Si hubiera estado a precio internacional, la caída de inversión hubiera sido aún mayor, sin un beneficio claro, ¿no es cierto? Y el resto de las condiciones, como los impuestos, la forma en que se amortizan las inversiones, el gobierno no hizo nada para ponerla al nivel internacional. Entonces es un poco imposible competir con gremios muy agresivos, con salarios altísimos. No se puede tener precios internacionales y pretender que haya inversión. Y bueno, la respuesta es que hay poca inversión en petróleo y la producción está cayendo. Este año probablemente sea el año de mayor caída de la producción de petróleo en la historia del país. Viajamos varias veces juntos y creo que desde el 2007 vos venís advirtiendo que uno de los peligros más grandes argentinos, y tuviste mucha razón, qué lástima que no te escucharon antes, que el gran déficit fiscal que iba a la Argentina era en culpa del déficit energético que se estaba generando. En el 2010 empezó fuerte ese déficit energético, ya fue notorio, vos lo habías anticipado, y hoy es una de las apuestas del gobierno para resolver el déficit fiscal, acabar con el déficit energético. Creo que es el 70-75% del déficit. En nuestra época era del 100%, lo que pasa es que aumentaron tanto los gastos también que ahora hay otras cosas. Voy directamente al grano. ¿Es probable lograr esto, ilusionarnos de que algún momento nos vamos a autoabastecer de nuevo? Y mira, yo creo que autoabastecer no, porque en invierno básicamente lo que se necesita es gas y el pico de demanda es extraordinario, entonces nadie va a desarrollar gas para vender 4 meses del año, ¿no? ¿Qué hace con el gas el resto del año, ¿no? Pero sí podés mejorar la situación, ¿no? Lamentablemente el gobierno se demoró un poco para dar algún marco de precios, no pudo aumentar todas las tarifas como le hubiera gustado o como sería necesario. Entonces tuvo que crear un régimen de subsidios medio complicado que todavía no se implementa, entonces la producción de gas este año está cayendo, cuando en los últimos años había crecido más de 4% por año, en respuesta al plan que había hecho Kicillof, que había sido bastante positivo desde mi punto de vista. Entonces, la forma de mejorar ese déficit fiscal que vos citás es producir más gas, porque se puede producir aún con subsidios a un costo más barato que es importarlo. Ahora, como te mencionaba al principio, el déficit fiscal no baja mucho por quitar los subsidios, ¿no? Y genera un mal humor enorme, ¿no? Entonces, acá estamos en un problema porque hay una limitación seria en el traspaso del verdadero costo a los consumidores, ya sea en industrias, ya sea generación eléctrica, ya sea consumidores residenciales y comerciales. A ninguno nos gusta pagar la tarifa que nos llegan las boletas, y eso se traduce en resistencia política, en un montón de acciones, que el gobierno no es miope a eso, no es insensible, ¿sí? Ahora, no hay mucho camino. Lo que yo sí cuestiono es que, si bien está bien y hay que reducir ese déficit y los subsidios que hay, cuando te aumentan la boleta porque se reducen los subsidios, también se cobra una sarta de impuestos sobre eso, que es como tiene un doble efecto para el Estado. Entonces, claro, te pega 2 veces, ¿sí? Y además hay un gran error, que es un gran error que le he transmitido a gente del gobierno, que ha cometido el INDEC. El INDEC mantiene el mismo peso relativo de el rubro energía y gas y agua que tenía cuando no valía nada, cerca de 3 y pico % en la canasta general, digamos, ¿sí? Claro, claro. ¿Y cómo, si se multiplicó por 4, cómo va a pesar 3%? Pesa como el 10%. Entonces, cuando aumenta, a la gente le duele muchísimo el bolsillo, y por ahí en el índice no se nota tanto. ¿Me entendés? Entonces el gobierno como que está medio desorientado y dice, pero sí, ¿cómo? No es tanto el efecto. Sí, el efecto es un montón, porque la gente lo siente. Y nunca te olvides que el INDEC, en sus precios,
no computa impuestos. Lo cual es como... yo no soy economista, y que me perdonen los economistas, pero a mí me parece un disparate eso. ¿Cómo no vas a computar impuestos? ¿Viste? O tasas, o que el ABL te aumenta, o que la patente aumenta más. Y vos tenés que computar todo, porque el bolsillo de cualquier consumidor incluye todo. Sí, ¿no? No, y el Estado Entonces, es muy difícil solucionar este tema del déficit fiscal, y por eso yo en su momento me has escuchado hablar de otro tipo de propuesta, ¿no? Es decir, bueno, acá hay que financiar una baja de esos impuestos que están en las facturas de gas y electricidad, ¿sí? Con alguien, no sé, con el Fondo Monetario, emitiendo bonos, pero que tenga una razonabilidad para que se pueda normalizar esto, ¿sí? La gente lo pueda pagar, porque ¿de qué me vale que no me lo pague nadie? ¿No? Y que tenga alguna viabilidad y sustentabilidad para adelante. Y bueno, estamos a mitad del camino y bueno, cuesta enormemente. No sé cómo va a seguir progresando, porque cuando lleguen los aumentos de noviembre, ahora están llegando las facturas del invierno, que son saladas. Ya aparecieron, hoy leí en un diario, que aparecen cuestionamientos legales, hay una asociación que dice que es inconstitucional, cosas que ya se debatieron. Bueno, pero el impacto es tan grande que bueno, hay mucha gente que se sube, esos dirigentes políticos, que dicen, no hay que pagarlo. Si estuvieran en el gobierno tratarían de que la gente lo pague, porque ¿qué vamos a hacer? ¿Magia? No. Entonces, es muy difícil ese proceso, y por eso yo pensaba que había que tener un esquema de algún modo distinto. A la larga va a haber que pagarlo, está claro, ¿sí? Pero bueno, gran parte de la caída del consumo se debe a esto. La gente no tiene plata. Gracias por la explicación. Lo loco es esperar que aumente el consumo cuando se mete semejante impacto en el bolsillo de los consumidores. Sí, ¿Cómo pueden esperar que suba el consumo? Otra propuesta muchas veces era que estructuralmente se amplíe las concesiones, darle más tiempo para bajar el costo finalmente del retorno, ¿no? Sí, eso puede ser. No es tanto lo que le han aumentado a las empresas per se, ¿no? Sí, es bastante, pero es todo el combo, ¿viste? Porque si vos pasabas de no pagar nada a pagar, no sé, 2.000, 3.000 pesos entre gas, luz y agua por mes, bueno, yo creo que a un porcentaje enorme de la población eso le representa un 10% del ingreso, porque leí días pasados que el ingreso promedio de la Argentina, del sector privado, eran como 15.000 pesos. Y yo decía, pero ¿cómo? Si tengo que pagar en el conurbano de Buenos Aires, una casa normal, chica, ¿no? De lujo. Y paga el seguro, que entre los tres rubros, 1.500, 2.000 pesos. Pero entonces, ¿qué estás pagando? ¿El 10%? ¿El 12%? Bueno, eso es un impacto, ¿no? Clarísimo, Daniel, con este tema. Te llevo a una de las preguntas y te saco acá del terreno más actual y coyuntural para preguntarte sobre energías renovables. ¿Se está haciendo algo con esto? ¿Es un segmento que esté creciendo particularmente? Sí, el gobierno hizo unas licitaciones donde adjudicó una cantidad muy importante a 20 años de energías renovables, solar y eólico, que desde mi punto de vista es un error. Es un acierto porque cumple con una ley de la Nación que obliga a cierta cantidad de energía renovable en el tiempo, para el año que viene, para el año 2025, 2020 también. Pero eso es una energía que tiene un costo más caro. Entonces, la gente no quiere pagar el que es más barato. Yo me pregunto cómo va a pagar lo más caro. ¿Sí? Porque me dicen, bueno, está bajando en el mundo el costo. Sí, es verdad, pero entonces esperemos que termine de bajar para que sea más barato que las otras fuentes que estamos usando, ¿no? ¿Hacemos el viejo ping-pong que hacíamos de algunas acciones en particular? Bueno. ¿Te animás? Empiezo por las que más piden los oyentes, que es del Grupo Pampa, Petrolera Pampa, todas las de ese sector. De esos dueños. La verdad que es un grupo que se ha solidificado y ha crecido y tiene muy buenos negocios, y yo creo que en alguna de las empresas todavía tiene valor a los precios que han caído recientemente las acciones en Argentina, ¿no? Tiene, en el fondo, es una cartera que está altamente dolarizada en sus ingresos, así que las empresas con una devaluación, más que sufrir, de algún modo se benefician, y yo creo que hay bastante valor en varias de ellas, ¿no?
en ambas, en este caso Petrolera Pampa y Pampa. Y bueno, yo creo que Petrolera Pampa, de algún modo, que es gas y donde tiene un margen variable muy importante y que está reduciendo su deuda y ha desarrollado, la verdad que no me sorprendería que en algún momento Pampa Energía haga un rescate o una absorción y haga una oferta a los accionistas para adquirir todas las acciones que flotan, ¿no? Que es la mayoría de las acciones. YPF. Y yo creo que, bueno, la va a tener que hacer seguramente a un precio superior al que cotiza actualmente, ¿no? Me da la impresión. ¿Qué dato es? ¿YPF? YPF es bastante difícil de seguir y de predecir. Yo creo que estos valores ha caído mucho. Yo creo que YPF está equilibrando y mejorando sus ratios financieros y económicos y reduciendo sus inversiones, lo cual es un problema para el mediano y largo plazo. Porque le va a caer la producción de petróleo especialmente, pero no está invirtiendo en algunos negocios que tenía pérdida. Entonces, eso es positivo. Me sorprende, a veces, quizás como es un vehículo tan grande, cuando hay un mal humor con la Argentina o una duda, bueno, hay ventas importantes, ¿no es cierto? Yo creo que en estos niveles justifica un valor más alto. Por último, te dejo elegir a vos, dentro de las centrales, las gasíferas, las distribuidoras, las transportadoras, ¿qué te gusta? Bueno, yo creo que Central Puerto es una empresa sólida, grande, importante, con muchos proyectos. La semana que viene hay una licitación de nuevas centrales eléctricas y no me sorprendería que hagan una oferta. Si le van a adjudicar o no, no sé, me da la impresión, porque tiene un tamaño tan grande que probablemente participe. Lo mismo con Capex, que es una empresa de producción de gas y generación eléctrica. Ha emitido un bono recientemente, tiene mucho cash en la empresa, que seguramente lo ha emitido para, además de rescatar un bono viejo a una tasa muy superior, creo que va a hacer algo con esa plata, seguramente para invertir en algo, comprar algo, hacer algún proyecto de inversión. Y creo que esas dos, junto con YPF y Petrolera Pampa, es lo que yo más miro hoy. Dani Gerold, qué placer tenerte aquí en El Inversor Bolsero. Muchas gracias por llamarme. Abrazo enorme. Chau, chau. Gracias. ¿Querés saber cómo cuidar tu dinero? Embolsate con nosotros. El Inversor Bolsero. Tiempo de publicidad en Millennium. Espacio cedido al Partido Federal, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Lista 8, Partido Federal, Diputado Nacional, Juan Musa. Espacio cedido a Ahora Buenos Aires, Unidad Porteña, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Muchos nos preguntan, ¿sirven para algo las PASO? Las PASO son el mecanismo democrático para que todos podamos definir con qué candidatos llegan las listas a octubre. Ahora Buenos Aires viene a sumar para ponerle un freno al macrismo en esta elección. Una lista fuerte y amplia es la mejor manera de lograrlo. Necesitamos 100.000 votos para formar parte de la lista de Unidad Porteña en octubre. En las PASO, dale más fuerza a la unidad. Itay Hackman, Elizabeth Gómez Alcorta, precandidatos a diputados nacionales. Ahora Buenos Aires, Unidad Porteña. Lista 501B, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Espacio cedido a Vamos Juntos, Ciudad de Buenos Aires. El cambio abre oportunidades. Empuja. Enseña. El cambio avanza. Juntos y en equipo podemos avanzar mucho más. Para que el cambio que empezamos todos siga creciendo, vamos juntos. Lilita Carrió, precandidata a diputada nacional por la Ciudad de Buenos Aires. Lista 502A. Vamos juntos. Cada noche desde las 21:30 y hasta las 6 de la mañana, el Servicio Sacerdotal de Urgencia le ofrece acercarle un sacerdote para confortar a las personas enfermas. Llame al 4801-2000. Es absolutamente gratuito. Espacio cedido Unidad Porteña, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Votemos a un compañero. Guillermo Moreno, precandidato a diputado nacional por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Lista 501C, Unidad Porteña. Espacio cedido a Movimiento Proyecto Sur. En campaña, todos los políticos te prometen 1000 cosas. Enrique Viale se compromete solo a una: ser la voz ambientalista en el Congreso. Es tiempo de hacedores al Congreso. Enrique Viale, precandidato a diputado. Movimiento Proyecto Sur. Sur en marcha. Ciudad de Buenos Aires. Lista 83. Guinea Auto, concesionario oficial Hyundai. Alicia Moró de Justo, 1996. Teléfono 431-54544.
Grupo Bavarian. Trayectoria, confianza, seguridad. www.grupobavarian.com. En San Martín de los Andes, Hostería de Montaña Arrayán te propone vivir la nieve y el invierno de la Patagonia de una manera muy especial. Un escenario imponente para antes y después de tu día en Chapelco. Arrayán es una hostería boutique con todas sus habitaciones mirando desde el mejor lugar al lago Lácar. Además, nuestra casa de té, patrimonio arquitectónico, te espera para la ceremonia del té y para disfrutar de nuestra pastelería en un ambiente que guarda historias de pioneros con sueños, aventura y amor por esta tierra. Arrayán, hostería de montaña y casa de té, un lugar soñado. www.hosteriaarrayán.com.ar. Espacio cedido al Partido Socialista Auténtico. Adrián Camps es del partido de Alfredo Palacios y Alicia Moró de Justo. En la legislatura logró importantes leyes para los porteños. Ahora quiere trabajar para todos los argentinos. Con tu voto, los socialistas pasamos las PASO. Adrián Camps, precandidato a diputado nacional. Mario Masitelli, precandidato a diputado de la ciudad. Partido Socialista Auténtico. Lista 184A. Espacio cedido a Evolución. Mira el video completo en evolucionenlaciudad.com. Martín Lustó, diputado nacional. Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Lista 503A. Evolución. Espacio cedido a Vamos Juntos Ciudad de Buenos Aires. Yo desde Barracas. Nosotros desde Mataderos. Yo desde Villa Lugano. Nosotras desde Palermo. Nosotras dos desde Chacarita. Nosotros desde Caballito. Cada vez somos más los que sabemos que el cambio se hace en equipo, estemos donde estemos. Para que el cambio que empezamos todos siga creciendo, vamos juntos. Lilita Carrió, precandidata a diputada nacional por la Ciudad de Buenos Aires. Lista 502A. Vamos juntos. Espacio cedido a Avancemos hacia un país mejor. Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Matías Tombolini, precandidato a diputado nacional. Lista 507A. Para que la plata te vuelva a alcanzar. El auto más premiado de Europa. Nuevo Alfa Romeo Giulietta 2017. Con un motor turbo de 170 caballos. Caja automática de doble embrague. Selector de manejo lluvia o piso seco. Seguridad activa y pasiva. Nuevos tapizados de cuero Milano y el máximo nivel de equipamiento. Alfa Romeo Giulietta, el auto más premiado de Europa. Senza cuore, saremo solo macchine. Fin de espacio publicitario. 106.7. Le pone al mal tiempo buena música. 45 minutos pasan de las 9 de la noche y estamos en línea ya con Fernando Marengo, socio de Arriazu Macroanalistas. Fernando, ¿cómo estás? Gracias por atendernos. Claudio Suchovic y Santiago Bulat te saludan. No, por favor, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy bien, por suerte. Te consulto por el siguiente dato que salió hoy de recaudación. ¿Cómo lo has visto? ¿Se creció en términos reales? Sí, a ver, se ve que la recaudación durante los últimos meses viene presentando tasas de crecimiento por encima de lo que es la inflación, que digamos crecimiento en términos reales. Y en realidad creo que los dos datos más interesantes que se vienen viendo en los últimos meses, lo que está pasando con la recaudación de IVA DGI, digamos que está relacionado básicamente con nivel de actividad, y el otro impuesto que muestra tasa de crecimiento y que nos están hablando de alguna forma qué pasa con actividad económica es qué pasa con el impuesto a los débitos y a los créditos. Estos dos impuestos, digamos, es el tercer o cuarto mes consecutivo que viene mostrando tasa de crecimiento superior a la inflación, lo cual nos está mostrando, hablando del proceso de consolidación de la recuperación y crecimiento económico, ¿no? Y estos datos, porque ahora va a ser bien especulativa, Fernando, mi pregunta, bien timbera te diría. Estos datos que se conocieron ahora, el 6,6% de crecimiento el último mes, sería, está bien que estamos comparando con meses horribles, ¿no? Con junio y julio del año pasado. Pero todos estos datos, ¿puede impulsar que Argentina, y acá viene mi pregunta timbera, crezca más del 3% en el 2017? Mira, nosotros estamos trabajando con una cifra de crecimiento un poquito por arriba del 3%, pero cuando uno empieza a ver qué es lo que está pasando con distintos indicadores que se van conociendo mes a mes, darían la sensación que la economía podría crecer por arriba del 3%.
Vos sabés lo que estás diciendo para muchos tenedores de un activo en particular. Subió los últimos días, Hay que tener presente que la recuperación empezó a mitad del año pasado, básicamente motorizada por lo que pasaba con inversión. El primer proceso de recuperación vino fomentado por la inversión, que pondera 15% sobre el PBI total, y que a partir de los últimos, yo diría, el segundo trimestre de este año empezó a moverse un poco más el consumo, y el consumo pondera casi 2/3 sobre el PBI. En la medida que el crecimiento del consumo se consolide, va a ser lo que determine cuánto la tasa de crecimiento del PBI a lo largo del año. Y a esto yo le agregaría una tercera variable, que es la variable política, que pasa en las PASO y cómo se perfila el gobierno para las elecciones de octubre, ¿no? Creo que la combinación de lo que venía pasando con inversión, más el incipiente proceso de recuperación que empezamos a ver en consumo, y la perspectiva que tenga el mercado de lo que pueda pasar con las elecciones y con el gobierno a partir de las primarias y de octubre, va a terminar determinando el número de crecimiento del año, pero podría crecer más de 3%. Fernando, leía en uno de tus tweets, @fmarengo, pueden ya empezar a seguirlo a nuestros oyentes, que decías: no entiendo a los que celebran la suba del dólar. Tengo una consulta en términos de tipo de cambio real multilateral. ¿Esto no tiene algún efecto positivo en este sentido? Te estoy escuchando muy entrecortado. A ver, respecto de tipo de cambio real, creo que me estás preguntando. A ver, cuando uno ve la evolución, si uno quiere pensar que medir la competitividad de un país, en realidad el dato más relevante es qué es lo que pasa con los costos laborales en una moneda homogénea, digamos en dólares, ajustado por productividad. ¿Cuánto es el impacto de la mano de obra por unidad de producción? Yo diría ese es el factor determinante. Pero ahora también tenemos que tener en cuenta cuáles son los productos que el país exporta al resto del mundo, qué le vendemos al resto del mundo. En esto de qué le vendemos al resto del mundo, digamos, todo lo que sean productos industriales que exportemos va a ser determinante qué es lo que está pasando con los costos laborales, que hasta la última depreciación del tipo de cambio, lo que uno veía es que los costos laborales estaban, diría, a un nivel similar del año de 2015, habiendo recuperado la baja que se experimentó en el 2016 luego de la unificación del mercado de cambio. Ahora, dentro de los productos que exporta, lo otro que resulta muy relevante para Argentina son los precios internacionales, y acá básicamente en todos, o en la gran mayoría, somos tomadores de precios, con lo cual el impacto de los costos laborales no es tan relevante, porque al ser tomador de precios uno no puede mandarlo, digamos, incorporar estos mayores costos al precio internacional, sino que observás el precio de los mercados internacionales. Y acá, digamos, la buena noticia que está teniendo Argentina en los últimos días, el incremento que estamos viendo en el precio de materias primas, ¿no? Y ¿cómo juega precisamente eso, ¿no? Que vos decías, el valor de las materias primas? El segundo, hablando de materias primas, perdón, ahora me engancho, hacemos una relación con el tema de Brasil. ¿Cuánto nos juega a favor, lo decía yo al principio del programa, el crecimiento de Brasil, y cuánto nos puede llegar a jugar en contra la competencia que puede representar Brasil por las reformas que nos están adelantando? La primera y principal, la laboral, pero tienen en carpeta previsional, impositiva, mucho antes que nosotros. A ver, yo creo que lo primero que nos lleva de ventaja a Brasil es haber empezado un proceso de depuración de alguna forma de la corrupción dentro del gobierno. Creo que eso es el primer punto que tiene Brasil a favor si comparamos contra Argentina. Si uno piensa en el impacto directo que tiene la economía brasileña sobre la Argentina, la verdad que llama la atención porque es bastante marginal. Yo diría por cada punto de crecimiento o de caída de la economía brasileña, el impacto sobre la economía argentina es menos del 20%, digamos, por cada punto es menos de 0,2%. Ahora, dentro de esto de la competencia que uno tiene con Brasil, estamos dentro de una región que es el Mercosur, donde los dos tenemos particulares. Creo que en el Mercosur nos juntamos el hambre y la gana de comer, donde nos juntamos dos economías bastante cerradas, proteccionistas, y armamos un bloque que tiene poca relación con el resto del mundo. Y creo que para que el Mercosur progrese y, digamos, de alguna forma potenciemos
Argentina y Brasil necesitamos los dos y haciendo los deberes de distintos tipos de deberes. Y creo que acaba del tema institucional, pasando por temas de reformas estructurales como las que planteabas vos, Claudio, que es cierto que Brasil está tomando la delantera. Ahora hay que tener en cuenta que también que parte de la reforma estructural que está tratando de implementar Brasil, Argentina la hizo en los 90, ¿no? Argentina ya tiene una edad jubilatoria de 65 años, tiene algunas cosas, digamos, que es parte de la reforma que está tratando de implementar Brasil. Y finalmente las reformas económicas, donde de nuevo creo que tanto en Argentina como en Brasil, digamos más allá de lo institucional y de lo estructural, hay muchas reformas económicas pendientes, ¿no? El otro día estuve escuchando un informe muy interesante del economista Dante Sica, donde desagregaba actividad por actividad, ¿no? Nos mostraba la pesca, nos mostraba, bueno, precisamente la obra pública, la construcción. Sí, después me explicaron bien con la gente de Mar del Plata, estuve ahí, que es más que por los langostinos, que la pesca en general, pero sí, por exceso de peces, en este caso, más que por demanda. Pero también mostraba del otro lado del mostrador la industria textil, la industria del calzado, etcétera, que está muy por debajo. Esa selectividad que tiene el mercado argentino. Esas cifras ya son para quedarse. Alguien que invierte en acciones, en empresas y demás, me parece que no es que hay que verlo como que está atrasada, que va a mejorar, sino que ya es una política de gobierno, ¿no? ¿Quiénes son los ganadores y los perdedores? A ver, el crecimiento claramente está presentando particularidades de este proceso de recuperación y de crecimiento, donde está siendo muy heterogéneo entre sectores y entre regiones, e incluso cuando alguno agarra algunos sectores puntuales, hay sectores que le está yendo muy bien y hay sectores que le está yendo muy mal, digamos. Uno va al sector energético y es distinta la qué está pasando con gas que lo que está pasando con petróleo, o qué es lo que está pasando con la destilación para nafta o para gasoil, digamos, son distintas realidades. Te vas al sector de alimenticio y es distinto lo que está pasando con la industria láctea de lo que pasa con otras industrias. A ver, creo que el gobierno cuando asumió y en esta discusión del gradualismo con shock, gradualismo o shock, nosotros en el estudio empezamos a hablar de un gradualismo con shock sectorial, y el gobierno decidió darle medidas de shock a algunos sectores que son los que considera en los cuales Argentina tiene ventaja, que son el sector agropecuario, el minero, el energético, sectores de comunicación, y a estos sectores se les dieron ventaja y creo que son los ganadores y son los que están empujando el crecimiento. Al mismo tiempo, hay otros sectores que son los que estás planteando vos, que creo que si uno se remonta a la historia de Argentina en las últimas décadas, uno podría decir, Argentina se desarrolló como un país que se dedicó a sustituir importaciones y a abastecer consumo interno. En esta medida, digamos que generó una industria, yo diría, sobredimensionada en la cantidad de sectores que tratamos de producir para abastecer internamente y con claras ineficiencias. Y, a ver, mantener eso en el tiempo claramente tiene costos, y los costos son ineficiencia, lo cual nos hace perder competitividad en el tema de exportaciones, mayores costos internos, que los consumidores paguen mayores precios por productos que en mercados internacionales se consiguen más baratos, pero fue el costo de ese modelo que se implementó en Argentina durante 70 años de sustitución de importaciones y fogonear el consumo doméstico, ¿no? Estoy de acuerdo con tu visión, digamos, que parece que en esta ocasión los sectores que están resultando perdedores parecería una situación más estructural que coyuntural, ¿no? Fernando Marengo, qué placer tenerte aquí en El Inversor Bolsero. No, por favor, un placer siempre hablar con ustedes y a disposición de todas las veces que lo necesiten. Muchísimas gracias, un abrazo. Este espacio es auspiciado por Delivery de alimento balanceado premium para perros y gatos. Siempre tenemos stock disponible, envío gratis en el día y con atención personalizada. No te quedes sin alimento. Contactanos ahora por WhatsApp al 15 5503 4488. Javier. ¿Andas necesitando una moto que te lleve de acá para allá? Entonces, pedí tu préstamo Tu Moto UVA en Banco Provincia. Te financia el 100% y hasta en 48 cuotas. Conócelo mejor en bancoprovincia.com.ar. Random House presenta el nuevo libro de Alberto Padilla, El continente dormido, una salida al sopor de América Latina.
El continente dormido. Ya está en librerías. Sashimilla es el lugar ideal para disfrutar de una cena en pareja o con amigos. Calidad y frescura garantizada por pescadería propia. Sushi hecho por japoneses. De lunes a sábados, México 1965. Estacionamiento sin cargo. Reservas al 4941-8960. Facebook /Sashimilla. Instagram @SashimillaRestó. Twitter @Sashimilla_. Nicolazza, siempre con la magia de la abuela. Pizzas a domicilio. Encontranos en Avenida Ramón Falcón 2287. Contactanos 4633-4111 y 4633-4555. Nicolazza, siempre con la magia de la abuela. Elegís estar bien. Elegís una prepaga que te cuide en todo momento. Prevención Salud. El bienestar se elige. En Juárez Alday encontrás tratamientos cortos y modernos de dermatología y estética. Juárez Alday brinda confianza y un excelente resultado a cada paciente. Llámanos 4812-6496. Rofex. Innovación continua al servicio del mercado de capitales. Sumate a Baco Club, club privado de vinos, y comenzá a disfrutar los beneficios de la pertenencia a un club exclusivo. Vinos escondidos, partidas limitadas, creativas y didácticas degustaciones de vinos y mucho más. Vinos exclusivos para momentos únicos. www.bacoclub.com.ar. Speakers Bulat, los oradores más destacados del país sobre economía, política, innovación, liderazgo, género, historia, conocen puntos importantes para inspirar y potenciar tus equipos. Organiza tus conferencias, workshops o encuentros con Speakers Bulat, eventos que se convierten en toda una experiencia. Encontranos en www.speakersbulat.com. En 111 elegí luquearte con diseños originales hechos para vos. Encontranos en Arce 981, Gurruchaga 1794 y en Punta del Este en la barra O. 111, calidad y diseño en prendas únicas y exclusivas. Mercados financieros local e internacionales. Comportamientos y perspectiva en el inversor bolsero. Quedan 2 minutos para ir cerrando esta programación. Gracias, Juan, por operar del otro lado. Gracias, Yamile. Gracias, Luli, también, que producen este programa. Gracias, Claudio, como siempre. Al contrario. Y le damos la bienvenida a Mariano. Mariano, gracias por sumarte. ¿Cómo están? ¿Qué tal, queridos vecinos, amigos? Ahí. Qué bueno, me dejan la radio encendida, ¿eh? Eso es bueno, ¿eh? Vos sabés que te dejo con una reflexión bastante interesante. El otro día estaba leyendo, bueno, algo que Santi también habla mucho y le gusta este tema, que es Amazon hoy es más grande en tamaño que todos los supermercados juntos americanos. ¿Sí? Todos. Walmart, Target, todos. Y tiene el 10% de empleados que tiene Walmart. Como un cambio de visión. Pero también lo tendría en cuenta para aquellos que están emprendiendo, para hacer negocios, etcétera, y quieren invertir en propiedades, etcétera, lo tendría como sentencia. ¿Por qué? Porque finalmente lo que están haciendo todos es, cada vez aumenta más la venta online, también en Argentina, hubo un cambio de hábito enorme, cuando uno mira venta en supermercado, ojo que empezó a funcionar mucho lo que es venta online. Bueno, acabo de leer un informe, lo tengo aquí frente a mis ojos, sobre un de Wall Street Journal, donde marca la cantidad de negocios de retails que cerraron este año. El que lidera es Radio Shack, 1.430 locales a la calle cerraron alrededor del mundo. No es que lo están transformando por venta digital. Claro. Entonces, aquellos que compraban como inversión un local para alquilar, hoy tiene que ver más como sensación de depósito o una muy buena ubicación para mostrar que la renta que va a obtener el que vende a partir de ese local. Entonces, en el local vos ves, mirás, te probás, pero después empezás a comprar cantidad. Y después está toda la lista del primero al último, pero empresas grandísimas. Penny, GameStop, que una Bebe, que una las mira siempre cuando viaja, etcétera. Bueno, la cantidad de locales, pero todos 100, 120, 300, 400, de las más importantes. Y lo tendría en cuenta quizás como un cambio de hábito de consumo. Bueno, muy interesante, ¿eh? Excelente. ¿De qué viene el programa?
Hoy las redacciones se inundaron de encuestas de todo tipo, ¿no? Sí. Encuestas para las elecciones. Eso hablábamos con Claudio. Porque... Dice la verdad, realmente. ¿Cuál es la encuesta que dice la verdad? Y Fornoni la pegó, ¿no? A mí me gustó mucho una respuesta que se la escuché a Laura Di Marco en su libro, de una nota que le dijo a Durán Barba, que le hizo a Durán Barba. Y Durán Barba decía, como la gente no cree en las encuestas, te miente al contestar. Como te miente al contestar, es imposible viarla. Y yo me doy cuenta que cuando te agarran esas de consumo, también contestas cualquier cosa. Exacto. Entonces, muchos se aferran a números que el que está contestando no va a votar eso. El secretario general del PRO, hablando de entrada nomás con nosotros. Epa. Bien, bien. Frank Quintana, en instantes, aquí en Milenio. Te lo vendió, Solito. Sí, me quedo, vamos escuchando. Bolsa, acciones, mercados, subir, bajar. ¿Será timba? Averigualo en El Inversor Bolsero. Este espacio fue auspiciado por... Los préstamos personales de Banco Provincia te acercan a tus sueños. Conocelos en bancoprovincia.com.ar.